Hay decisiones que parecen pequeñas, porque nadie te dijo que eran importantes. Han de detenerte, a mirar, bajar la velocidad, solo un poco. No hay letreros que adviertan cuando un momento cotidiano se convierte en una historia que otros contarán por ti. Las carreteras, de noche, no son peligrosas por lo que ocurre en ellas, sino por lo que puede ocurrir cuando nadie más está mirando. Dicen que el silencio de la madrugada no es ausencia de sonido, es espera, porque cuando el camino está vacío, no lo está por casualidad, lo está porque ya eligió a quién mostrarle algo. Él no pensó que fuera peligroso detenerse. La carretera era recta, larga, de esas que te hacen perder la noción del tiempo. No había tráfico, no había prisa, no había razón para no seguir de largo. Solo una silueta a un costado del camino, de pie esperando, y eso es lo que más desconcierta a quienes la han visto. No pide ayuda, no corre, no hace señas desesperadas. Solo espera, como si supiera que alguien va a detenerse, como si el camino mismo ya hubiera tomado la decisión por ti. Las personas que cuentan haberla visto siempre dicen lo mismo, aunque no se conozcan, aunque hayan pasado años, que la mujer no se acerca al auto, que no invade tu espacio, que no fuerza la situación. Eres tú, el conductor, quien frena, quien baja el vidrio, quien rompe el silencio, porque hay algo profundamente humano en no querer dejar a alguien solo en la oscuridad, y hay algo profundamente peligroso en asumir que todos los que esperan, en realidad, quieren ser ayudados. Esta historia no trata de un accidente, no trata de una aparición repentina, no trata de un susto fácil, trata de un camino que muchos han recorrido sin recordar después cuántas veces pasaron por el mismo lugar. Trata de una mujer que no necesita moverse para avanzar. Y trata de una pregunta que siempre llega demasiado tarde. ¿En qué momento debí seguir de largo? Porque algunas leyendas mexicanas no gritan, no persiguen, no castigan de inmediato, solo observan, y cuando decides detenerte, ya no es la primera vez que alguien lo hace. No era una carretera peligrosa. Eso fue lo primero que pensé. No tenía esa fama. No salía en las noticias. No era de esas donde la gente susurra que ahí siempre pasa algo. Era recta, larga, aburrida, el tipo de camino que te obliga a bajar el volumen del radio, solo para sentir que sigues despierto. Y yo manejaba solo, con las ventanas abajo. El aire frío entraba a ratos, sacándome del letargo. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una señal, una sombra mal colocada, un reflejo extraño en el parabrisas, pero no era una mujer. Estaba de pie, a un costado del camino. No caminaba, no levantaba el brazo, no hacía señas. Simplemente estaba ahí. Su vestido era claro, demasiado claro para la noche, como si la luz de mis faros no la iluminara, sino que rebotara en ella. Reduje la velocidad, casi por inercia. No fue por valentía, ni por curiosidad morbosa. Fue por costumbre, porque a todos nos enseñaron que no se deja a alguien solo en la carretera, y menos a esas horas. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo que no supe explicar. La mujer no miraba a los otros autos que pasaban a lo lejos. Me miraba a mí, auto, directamente, como si supiera cuál de todos iba a detenerse desde antes de que yo mismo lo decidiera. Frené en el auto, quedó en silencio. Solo el motor encendido y el sonido lejano del viento que se colaba por la ventana. Bajé el vidrio por completo. ¿Está bien?, pregunté, mi voz sonando extrañamente alta en la quietud de la noche. La mujer tardó en responder. Su rostro estaba tranquilo, sin prisa, sin miedo. Era una calma antinatural. Finalmente, habló. ¿Ya pasó el último camión?, dijo. En su voz era suave, pero tenía un eco que no pertenecía a ese lugar abierto. La pregunta no tenía ningún sentido. Eran casi las 2 de la mañana. ¿Cómo iba a saber yo cuál era el último camión? No lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío. ¿Necesita ayuda? ¿Le pasó algo? La mujer negó lentamente con la cabeza.
sin apartar sus ojos de los míos. Solo necesito llegar. Mi cerebro intentó procesar la situación. ¿Llegar a dónde? Estábamos en medio de la nada. No había pueblos ni gasolineras en kilómetros a la redonda. ¿A dónde?, pregunté, tratando de sonar servicial. Ella levantó el brazo y señaló el camino hacia adelante. No a un punto específico, no a un desvío, no a un pueblo en el horizonte tan solo. Más adelante, como si el destino fuera la propia carretera. Siempre es más adelante, dijo. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado que no podía comprender. En Dudén, una parte de mí gritaba que arrancara, que pisara el acelerador y no mirara atrás. Pero otra parte, esa estúpida costumbre de ser amable, me hizo mirar el asiento del copiloto, vacío y acogedor. ¿Puedo acercarla un tramo?, dije. No voy con prisa. La mujer me observó unos segundos más, como si estuviera midiendo mis palabras, mi intención. Luego sonrió. No fue una sonrisa amable. Tampoco fue una sonrisa amenazante. Fue una sonrisa de reconocimiento, como si yo hubiera dicho exactamente la frase que ella esperaba oír, como si hubiera caído en una trampa que yo mismo había tendido. Sin decir nada más, caminó hacia el coche, abrió la puerta y subió. En el instante en que se sentó, el aire dentro del auto se volvió pesado, denso. No olía mal. De hecho, no olía a nada. Era la ausencia de olor lo que era tan perturbador, como si hubiera absorbido todo el aroma a coche viejo y a ambientador de pino. El silencio se instaló entre nosotros. Arranqué lentamente, volviendo a la carretera. Sentía su presencia a mi lado, inmóvil. No se acomodó en el asiento, no se puso el cinturón de seguridad, no miró por la ventana. Solo estaba ahí, con la vista fija al frente, hacia la oscuridad que devoraba el asfalto. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. La tensión era palpable. Quería decir algo, romper ese silencio opresivo, pero no sabía qué. Preguntarle su nombre me parecía demasiado íntimo. Preguntarle de dónde venía, demasiado indiscreto. Así que me limité a conducir, con los nudillos blancos sobre el volante. Fue ella quien habló primero. ¿Nunca te has preguntado por qué algunas noches la carretera parece más larga? Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Supongo que es el cansancio, respondí sin pensar. No es el cansancio, replicó ella. Es la carretera. A veces se estira, se hace más larga, para quienes no tienen a dónde ir, o para quienes llevan a alguien que no quiere llegar. Un sudor frío me recorrió la espalda. Miré de reojo el GPS del móvil. La distancia hasta el siguiente pueblo no disminuía. De hecho, parecía aumentar. Parpadeé, pensando que era una ilusión óptica, un fallo del sistema. Pero el número seguía ahí, terco, imposible. ¿Por qué dice eso?, pregunté, mi voz un hilo tembloroso. Porque todos los que me recogen tienen prisa, dijo. Prisa por llegar a casa, prisa por ver a alguien, prisa por olvidar. Pero esta noche, tú no tienes prisa ni. Y eso lo cambia todo. Sentí pánico, un pánico puro y helado que me paralizó los músculos. Quería detenerme, quería decirle que se bajara, pero las palabras no salían. El coche seguía avanzando, como si tuviera voluntad propia, tragándose la línea discontinua que parecía no tener fin. Me armé de valor y giré la cabeza para mirarla directamente. ¿Quién es usted?, ella me devolvió la mirada. Sus ojos eran oscuros, increíblemente oscuros, como dos pozos sin fondo. Soy la que siempre está esperando a la última parada, la que te encuentra cuando crees que estás perdido, pero en realidad es cuando por fin te han encontrado. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando cometí el verdadero error. Mi error no fue detenerme en esa carretera solitaria, no fue hablarle, no fue ofrecerle ayuda. Mi error fatal fue no mirar por el espejo retrovisor cuando ella cerró la puerta, porque si lo hubiera hecho, si hubiera echado un simple vistazo, habría notado el detalle que ahora me condenaba. Habría notado que cuando ella subió a mi coche, sus pies nunca tocaron el suelo.
Miré hacia abajo, hacia el suelo del copiloto, y no había nada, tan solo la alfombrilla del coche. Sus pies no estaban ahí. Flotaban, estaba sentada, pero flotaba sobre el asiento. El vestido caía hasta el suelo, ocultando el vacío, pero ahora que lo sabía, era lo único que podía ver. El grito se ahogó en mi garganta. Intenté frenar, pero mi pie no respondía. El volante estaba rígido. El coche aceleró, devorando la noche, llevándome cada vez más lejos, hacia ese lugar que ella llamaba más adelante. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que para mí, la carretera ya no tendría fin. El auto volvió a moverse en lento al principio, como si una fuerza invisible pesara sobre el acelerador, resistiéndose a avanzar. Él, un poco incómodo por el silencio que se había instalado entre los dos, intentó romperlo con una pregunta casual, algo que cualquiera diría en una situación así. ¿Vive por aquí? La mujer no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija al frente, sus ojos clavados en la oscuridad que devoraba la carretera, y no parpadeaba. Parecía estar viendo algo que él no podía percibir. Finalmente, después de un momento, que se sintió eterno, habló, vivía en la palabra. Cayó pesada en el aire del coche, cargada de un significado que él no comprendió del todo. No sonó como una corrección, no era un no, ya no vivo aquí. Era una afirmación, una declaración de un estado pasado, definitivo. Él sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda, una punzada de inquietud, pero la ignoró. Probablemente solo estaba cansado. Eran más de las 2 de la mañana. Después de todo, el camino seguía recto, demasiado recto, era antinatural. No había curvas, ni suaves, ni pronunciadas. No había señalamientos viales, ni límites de velocidad, ni advertencias de cruces de animales. Tampoco se veían luces a lo lejos, ni el brillo de un pueblo, ni los faros de otro vehículo. Solo asfalto liso y una oscuridad impenetrable a ambos lados de la carretera. Era como conducir a través de un túnel sin fin. Pasaron 5 minutos en silencio, luego 10. El paisaje, o la falta de él, no cambiaba en absoluto. La monotonía comenzaba a ser agobiante, casi hipnótica. Volví a mirar el camino, esperando ver algo, cualquier cosa que rompiera esa uniformidad. ¿Falta mucho?, preguntó, su voz sonando un poco más tensa de lo que pretendía. Era una curva sutil en sus labios, que parecía más enigmática que amistosa. Siempre falta un poco más. El aire dentro del auto se volvió más frío de repente. No era su imaginación. El cambio fue tan abrupto que pudo ver su propio aliento formar una pequeña nube blanca frente a su rostro. El sistema de calefacción seguía funcionando. Podía oír el zumbido del ventilador, pero el calor simplemente no llegaba. Era un frío que parecía emanar de algún lugar, dentro del propio habitáculo. Oiga, dijo, intentando mantener un tono casual, como si acabara de recordar algo. Creo que ya pasamos la entrada al pueblo. Deberíamos haberla visto hace un par de kilómetros. No, respondió ella con una calma que lo desarmó. ¿Todavía? ¿No? Él la miró de reojo, pero ella seguía con la vista al frente. Con una creciente sensación de pánico, ajustó el espejo retrovisor. No había línea amarilla dividiendo los carriles. No había marcas blancas en los bordes. Era como si el asfalto se estuviera borrando, disolviéndose en la nada. Apenas lo dejaban atrás. El camino existía solo frente a ellos. Detrás, solo había más oscuridad. Su corazón comenzó a latirle más fuerte. Un tambor desbocado en su pecho. El sudor frío le perlaba la frente. El cansancio se había evaporado, reemplazado por una adrenalina helada. Necesitaba saber quién era ella. Necesitaba una respuesta, un ancla,
a la realidad. ¿Cuál es su nombre?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Ella no volteó a mirarlo. Su perfil seguía recortado contra la negrura de la ventanilla. Depende de quién me pregunte. En ese preciso instante, el radio del coche se encendió solo. Primero, un ruido blanco ensordecedor, pura estática que llenó el silencio. Luego, a través del ruido, emergió una voz, distorsionada, metálica, como una transmisión de onda corta, de un lugar muy lejano. No era música, no era una estación de noticias normal, era un fragmento, una frase suelta, que parecía arrancada del éter. Accidente, en el kilómetro 47. Una mujer perdió la vida al intentar cruzar. La señal se cortó tan bruscamente como había aparecido. El silencio regresó, pero ahora era 1000 veces más pesado, más amenazador. Él bajó la vista instintivamente hacia el tablero. El reloj digital marcaba las 2:17 alto M. Otra vez. El mismo minuto. El tiempo se había detenido, o peor, se había reiniciado. Eso no puede ser, murmuró para sí mismo, negando con la cabeza. Sacó su celular del bolsillo, buscando desesperadamente una conexión con el mundo exterior. La pantalla se iluminó, pero en la esquina superior no había nada sin señal, ni una sola barra. Estaba completamente aislado. La mujer giró lentamente el rostro hacia Elan, y por primera vez vio sus ojos de cerca. No reflejaban la tenue luz del tablero como lo harían unos ojos normales. Eran opacos, sin vida, como 2 piezas de vidrio viejo y empañado, vacíos. ¿Sabes por qué siempre me detengo contigo?, preguntó ella. Su voz era suave, casi un susurro, pero resonaba en el coche como un grito. Él no respondió. No podía. Las palabras se le habían atascado en la garganta, ahogadas por el terror. El coche comenzó a perder velocidad por sí solo. No era que le estuviera frenando. Su pie seguía inmóvil, suspendido sobre el acelerador. ¿El motor simplemente dejó de responder? No hubo un ruido de ahogo, ni un fallo mecánico. Simplemente se apagó. Y el camino, por primera vez, terminó. Frente a ellos, no había más asfalto. No había una curva, ni un desvío, ni una barrera. Había un muro de oscuridad tan espesa, profunda, una negrura tan absoluta que parecía sólida, como si el mundo se acabara justo ahí, a unos metros del capó del coche. Ya llegamos, dijo ella, y en ese momento, colocó su mano sobre la de él, que aún descansaba en la palanca de cambios. Su piel no estaba fría, como él habría esperado. Estaba húmeda y extrañamente tibia, como la piel de alguien que acabara de salir de una lluvia torrencial o de un río. Él miró su mano, luego la de ella. El contacto se sentía real, demasiado real, pero la sensación de irrealidad era abrumadora. Recordó sus palabras. Tú siempre te detienes. ¿Qué significaba? Era una especie de ciclo, una repetición. Miró de nuevo el muro de oscuridad frente a ellos. No era un final. Era un principio, el principio de algo que no entendía. La mujer no retiró su mano. Su agarre era suave, pero firme. No había escapatoria. No en esa carretera que se borraba a sus espaldas. No en ese coche muerto. No a las 2:17 de una madrugada eterna. Él cerró los ojos, esperando que al abrirlos todo volviera a la normalidad, que estuviera en su cama, despertando de una pesadilla. Pero cuando los abrió, ella seguía ahí. La oscuridad seguía ahí, y la carretera, su única conexión con el mundo que conocía, había desaparecido por completo. Estaban solos, en el borde de la nada, y él supo, con una certeza que le heló hasta los huesos, que este viaje acababa de empezar. La carretera se extendía frente a él, una cinta de asfalto devorada por la noche. Estaba cansado. Los ojos le ardían tras horas al volante, pero el GPS insistía en que esta
Era la ruta más corta. De repente, una figura apareció al borde del camino, recortada por la luz de sus faros en una mujer, con la mano levantada, no en señal de auxilio, sino como si estuviera esperando. Redujo la velocidad por instinto, una mezcla de precaución y curiosidad. Al pasar a su lado, sus miradas se cruzaron. Había algo extraño en sus ojos, algo que no era miedo, ni frío. Era una calma absoluta. Sintió un escalofrío y pisó el acelerador. Pero al mirar por el retrovisor, ella ya no estaba al borde del camino, estaba en el asiento del copiloto. Dio un volantazo. El corazón le martillaba en el pecho. El coche se detuvo bruscamente. Giró la cabeza, listo para gritar, para exigir una explicación. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ella estaba allí, inmóvil, mirándolo fijamente. No parecía amenazante, solo presente en sus ropas estaban anticuadas y ligeramente rasgadas. Pero no había rastro de suciedad o sangre. Intentó apartar la mano del volante para abrir la puerta, pero no pudo. No era que ella lo estuviera sujetando, no era fuerza, no era presión. Era como si su cuerpo, de repente, hubiera olvidado cómo obedecerle. El pánico empezó a burbujear en su interior. La oscuridad frente al auto no era una simple ausencia de luz. Se sentía densa, profunda, como un abismo esperando a que diera un paso más para devorarlo. No quiero bajarme, susurró. La voz temblorosa, apenas un hilo de sonido. La mujer lo miró, y por primera vez, vio algo parecido a la compasión en su rostro. Yo tampoco quería, respondió ella. Su voz era suave, casi un murmullo, pero resonó en el silencio del coche como un trueno. El tablero del auto, que se había apagado con la frenada, volvió a parpadear. La hora era siempre la misma en las 2:17 alto, M en las 2:17 alto, M en las 2:17 alto, M en los números se repetían, como un eco visual atrapado en el tiempo. Kilómetro 46, dijo ella suavemente, como si compartiera un secreto antiguo. ¿Sabes qué pasó aquí? No esperó una respuesta. Su mirada se perdió en la oscuridad del exterior. Llovía, continuó. Su voz ahora, un eco distante. Un camión pasó sin frenar. Las luces me cegaron. Y después, nadie se detuvo. Lo más perturbador no eran sus palabras, sino la ausencia total de emoción en ellas. No había enojo, ni rencor, ni siquiera tristeza, solo una resignación infinita. Una calma que lava la sangre. Esperé ayuda. Siguió relatando. Escuché autos pasar muchos. Han podido oír sus motores, sus neumáticos, sobre el asfalto mojado. Nadie bajó la velocidad. Nadie abrió la ventana. Nadie preguntó si estaba bien. Su mano, que había estado descansando en el asiento, se movió y rozó la de Elan. El contacto fue frío, como el mármol. «¿Excepto tú?», añadió, y su mano apretó apenas la suya. Él sintió un golpe seco en el pecho, un impacto de realidad. «Pero yo nunca he pasado por aquí antes», logró decir, la confusión luchando contra el miedo. La mujer inclinó la cabeza, una sonrisa casi imperceptible, dibujándose en sus labios. «En siempre pasas». En ese instante, la radio del coche, que había estado muda, cobró vida con un estallido de estática. Una voz de locutor, clara y profesional, atravesó el ruido. El conductor del vehículo sobrevivió al impacto. En sus declaraciones a la policía, afirmó no haber visto a la mujer que cruzaba la carretera, hasta que fue demasiado tarde. El aire dentro del coche se volvió pesado, denso, casi imposible de respirar. Y entonces, lo entendió. No estaba reviviendo el accidente de ella. Estaba viviendo el suyo. No era la primera vez que pasaba por el kilómetro 47. Era la última. Su reflejo, en el parabrisas, empezó a cambiar, a distorsionarse. Por un fugaz segundo, no vio su propio rostro asustado. Vio la cara de otro hombre, un rostro pálido, con un hilo de sangre corriendo por la frente y el pánico grabado en sus ojos. Vio el volante incrustado en su pecho. Se dio cuenta de que el coche no estaba simplemente detenido al borde de la carretera. Estaba destrozado,
volcado unos metros más atrás, retorcido alrededor del tronco de un árbol. La carretera sí terminaba, pero no en el horizonte. Terminaba allí, en esa colisión fatal. La mujer soltó su mano. El contacto se desvaneció. Alguien tiene que quedarse, dijo ella. Y su voz sonó por primera vez. Al libre el reloj del tablero parpadeó una última vez y cambió. Las 2:18 alto Emma. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad. El tiempo había avanzado. A lo lejos, 2 puntos de luz aparecieron en la oscuridad. Unas luces blancas, acercándose lentamente. Ahora lo entiendes, susurró ella. Él quiso gritar, quiso correr, quiso advertir al coche que se acercaba. Pero su cuerpo ya no le pertenecía. Ya no pesaban, ya no dolía. Ya no tenía un corazón que latiera. El auto que venía redujo la velocidad. Exactamente como él lo había hecho. Se detuvo, la puerta del conductor se abrió y un hombre joven bajó, mirando a su alrededor con una expresión de confusión y desconfianza. ¿Está todo bien?, preguntó el joven, su voz cargada de una preocupación genuina. Y para su propio horror, él escuchó su propia voz, su antigua voz, responder desde su nueva forma al borde del camino. ¿Ya pasó el último camión? La mujer, la figura que lo había traído hasta aquí, caminó hacia la profunda oscuridad del bosque y se desvaneció, finalmente liberada. Mientras tanto, él permanecía de pie, al costado del camino, esperando a Anne, porque algunas leyendas no buscan venganza, simplemente buscan un relevo. Y, en el kilómetro 47, siempre, siempre, hay alguien dispuesto a detenerse. Existen lugares en este mundo que parecen suspendidos en el tiempo, rincones olvidados por la prisa y el progreso. Uno de esos lugares es una carretera, una cinta de asfalto gris que serpentea entre colinas y bosques densos. No tiene un nombre famoso, no aparece en las guías turísticas. La mayoría de los viajeros la cruzan sin prestar atención, absortos en sus pensamientos, en la música de la radio o en la conversación de su acompañante. Simplemente está ahí, como si esperara a alguien o algo.
Tu cerebro procesa la situación a una velocidad vertiginosa Es una mujer sola, es de Nochan, está en medio de la nada. El instinto te grita a que sigas, que no te detengas por nadie, que es peligroso. Pero entonces, otra voz, más suave y más profunda, susurra en tu conciencia. Es la voz de la empatía. Pobre mujer, piensas. ¿Qué le habrá pasado? Agradece que te hayas detenido y te preguntas si puedes llevarla. Nunca dice a dónde, solo un poco más adelante. El viaje continúa en un silencio incómodo. La radio parece fallar, emitiendo solo estática. Intentas iniciar una conversación para romper la tensión. Le preguntas su nombre, de dónde es, qué hacía sola en la carretera a esas horas.